Presencia. No bien se comience a recordar la guerra de mierda, ciertos hechos resurgirán. En el principio, Dios, el gran esteta, luego de haber creado cielo y mundo, luego del ocaso volcánico, luego de haber pintado la roca con líquenes al modo japonés. Es Rapa. Muy buenas noches, esto es Babelonia. Mal de lenguas. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos comenzando este nuevo espacio a propósito de la palabra como coartada, la palabra como motivo, la palabra que nos hace humanos, la que nos distingue, transmitiendo por la señal que va más aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes. Pues antes de cualquier otra cosa quiero agradecer su presencia y pasar inmediatamente a presentar a mi compañero en la conducción, el doctor Víctor González. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, muchas gracias. Comenzando el proyecto. Con mucho gusto. Un proyecto que platicamos por... Nuevo año, nuevo proyecto. Por algunos meses y finalmente, pues, gracias al concurso de la gente de la señal que va más y de licenciado Alberto Romero y de Israel Sausado de ahí, de Radio y Televisión de Aguascalientes, estamos finalmente al aire. Y como nuestro padrino, para bien o para mal, nuestro invitado y querido amigo el maestro Sergio Rosales. Sergio, ¿cómo estás? Agustín, muy bien, muchas gracias. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Todo surgió un domingo que estábamos platicando y sentimos la necesidad de trasladar, bueno, las reflexiones que hacemos ahí. Un grupo de queridos amigos dedicados, algunos al mundo del arte, como es el caso de Sergio, al mundo de la academia, y bueno, al mundo también de las instituciones culturales, como es el caso de Víctor, y muchos más que a lo largo de los programas de Babelonia, pues nos irán acompañando. Y bueno, el primer motivo, el gran motivo es la palabra. La palabra que todo lo trata de explicar. La palabra que aspira a música cuando se eleva a los niveles de la poesía. La palabra que nos explica ante el espejo, que nos explica las imágenes que vemos, que le da imagen acústica a todo lo que escuchamos, que explica el movimiento, que explica la pausa, que explica inclusive al mismo silencio, la palabra que también puede ser ausencia. Y finalmente, Víctor, una cosa que hemos reflexionado mucho, la palabra que nos hace finalmente humanos, es nuestro distintivo. Sí, yo creo que es uno de los elementos centrales para explicar cómo se fue conformando precisamente la humanidad. Estudios recientes, incluso paleontológicos, de primatólogos, en fin, han mostrado la labor fundamental de la comunicación y de la conformación de la comunidad a través de la palabra. Yo creo que eso es un elemento central que nos explica como seres humanos. Como seres humanos, sí, miren, hablamos más o menos de que hace 100,000 años, la oralidad permitió a los hombres no solo comunicarse, sino contarse, entenderse, crear los símbolos que luego son representados como significantes y que nos hacen humanos. Muchos años pasarían antes de la escritura, muchos años pasarían hacia la escritura de la que hablamos, los vestigios más antiguos, pues son muy, muy recientes, estamos hablando de, cuando mucho, 7,000 años, pero estamos hablando de esta oralidad que se pasó de generación en generación y de civilización en civilización, para llegar a entender al humano como lo entendemos ahora, ¿no? Así es, y sin duda que hay otros animales
que por supuesto se comunican y también de manera sofisticada, ¿no? Pueden ser los delfines, los elefantes, Las etcétera, ¿no? ballenas. Que tienen una también gran capacidad en ese sentido. Pero creo que en lo que sí han trabajado incluso neurocientíficos es que a través de la palabra, que también, y sobre todo también de la construcción de conceptos, es como, digamos, se va distinguiendo la humanidad. Decía Hariri en una tesis muy interesante que dice que el lenguaje simbólico se crea cuando el primer humano es capaz de mentir Sí, y de creerse sus mentiras. Realmente lo que estamos haciendo es trascendiendo el referente entre signo y un significado que en el caso de un perro puede decir tengo hambre o estoy enojado, para empezar a crear todo este mundo simbólico que nos ha regalado por lo que es la civilización humana. así es, la Con- narrativa, ¿no? De cómo las narraciones, Sí, con sus religiones, cómo lo contamos, con yo creo que es muy importante. las ciencias modernas, todas basadas siempre sobre elementos lingüísticos. Nosotros mismos tenemos siempre un desdoblamiento interior. Fíjense, cuando usted está en solitario, siempre está hablando consigo mismo. Y estamos hablando de los famosos estados mentales, que es el gran futuro de los estudios humanos. Y luego, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el otro? Nos encontramos con el otro y ese diálogo nos unifica como personas y nos desdobla hacia el otro, hacia el exterior, con el que finalmente nos comunicamos y nos entendemos. Y hay otro aspecto, perdón que Sí. ahí lo introduzca porque creo que es también un tema que seguramente vamos a seguir reflexionando, que tiene que ver también con la memoria, cómo construimos nuestra propia memoria, ¿no? Desde luego tiene que ver con todas las posibilidades del mismo lenguaje, cómo nos contamos las cosas, pero sobre todo porque con la memoria lo que hacemos no es reconstruir cada uno de los elementos, ¿verdad?, que conformaron, digamos, en un momento dado algún proceso, sino que finalmente somos selectivos. Y al ser selectivos también nos permite conceptualizar y, por supuesto, tener, digamos, ya pensamientos mucho más complejos. Y bueno, tú dices una palabra, reconstruir. Todo hecho de memoria es evocar imágenes pasadas, siempre vistas desde la perspectiva de la experiencia y siempre nos las devuelve hechas imágenes. Así es, las imágenes imágenes acústicas. Y bueno, pues estamos justamente con Sergio, quien se dedica a desarrollar una interpretación muy personal vía las imágenes en su calidad de fotógrafo, y un fotógrafo no figurativo en el sentido estricto de estar reproduciendo ni el retrato ni la realidad, sino finalmente la interpretación en un proceso ya muy complejo de lo que llanamente y de manera desnuda el ojo ve. ¿Cómo ves, Sergio? A propósito de la fotografía y de la primera noción fotográfica de que iba a representarnos la realidad. Sí, bueno, las teorías son bastantes, las teorías, ¿no? Algunas son creíbles, otras son poco creíbles, pero el primer hombre en la Tierra vio y mandó a la memoria eso que vio, ¿verdad? Como decía Víctor, la memoria. Él se va reproduciendo cosas que va viendo en la memoria. Y va recordando lo que vio en su memoria. Y lo nombra. Pero aparte de nombrarlo, sigue reproduciendo y sigue viendo que si los combinas, que si los vuelves a ver de otro ángulo, cambia la perspectiva. Que si vio al mamut un día en la mañana de frente, a lo mejor del costado, cambió el ambiente, la luz misma también cambia. Somos gente que vivimos de la luz, poca, mucha, artificial, natural, pero la luz es nuestro modo de vida. Entonces el hombre en la tierra, el primer hombre, va creando estas imágenes. Con los siglos se va reproduciendo este conocimiento, las teorías de Isaac Newton, de que toda la luz es reflejada y se convierte en color, ¿verdad? Da Vinci, que inventa el primer aparatejo que te hace parecer que es la primera cámara.
Y entonces toda esta revolución del hombre es a partir de la imagen que él ve. Las sombras chinas, Claro, por finalmente supuesto. es un juego de luces y sombras. Exactamente. Sí. Y que puede ser el antecedente más antiguo, de lo que conocemos ahora como el cinematógrafo. Exacto. El cinematógrafo, que no es más que fotografía en movimiento, Claro. por un asunto del que tú sabes más, que es la persistencia retiniana, que nos permite que con el paso de Cada cuadros... 24 segundos te va creando esa imagen. Esa rapidez de segundos, 24 imágenes por segundo, pues te hace que tú captes cada cuestión más unida. Pero yo insisto en el primer hombre e insisto en que todos tenemos esa memoria y esa visión. Y mira, yo aprovecho, cuando hablas del primer nombre, vámonos al mito adánico. Porque el Génesis nos dice que nombró a los animales, y nombró a las plantas, y nombró las cosas que fueron creadas porque Dios o los dioses, que hablan en plural, dice, hagamos la luz, y la luz se hace, ¿no? Y luego el Evangelio de Juan es espectacular cuando dicen, en el principio era el verbo, o era el logos, o era la palabra, según las traducciones, pero luego corresponde después de creado el mundo, nombrarlo a Adán y las generaciones que se van transmitiendo los conocimientos y muy tempranamente intentan plasmarlo en imagen. ¿Para qué? Para perpetuarlo. Sí. Así tenemos las primeras pinturas rupestres, claro. Muy famosas aquellas de Altamira, ahí en Cantabria, en España, que reproducen escenas de caza. Claro. Sí, no, y también hay una teoría de Octavio Paz muy interesante, ¿no? Las palabras son imágenes y las imágenes son palabras. Es decir, si nos retamos unos a otros a darte mensajes gráficos y tú darme palabras, haremos algo interesante, ¿no? De ahí viene la frase de 1000 palabras o 1000 imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿No? Entonces esto es justamente la imagen y la palabra nunca han estado sueltas, más bien se juntaron y no se soltaron, ¿verdad? Creo que hasta ahora hacemos esa fusión diaria con nosotros, ¿no? ¿Recuerdas de aquella vez? ¿Cómo no? Y te viene el recuerdo de memoria de aquella imagen, ¿no? ¿Y te acuerdas de aquella ocasión? Claro que todo eso recuerdas. Entonces es importante que la imagen y la palabra sigan unidas. Yo creo que sí es la importancia una de la otra, pero juntas. Y ya en la fotografía, ahí lo importante también es reconocerla como un proceso conceptual, como un proceso... lenguaje. Como un lenguaje. Un lenguaje. No es solo la reproducción de una realidad. No, porque finalmente vienen los enfoques, un asunto del que hablaremos después del corte, pero finalmente yo sí quiero dejar muy claro que inclusive la teoría lingüística dice que las palabras crean un significante que se representa como una imagen acústica. Como una imagen. Por supuesto. Se ve y se escucha. El mítico poema If de Kipling, que dice una rosa es una rosa, y Borges, que dice que el Nilo cabe en la palabra Nilo, donde de todos modos la palabra Nilo no lleva agua corriente, un asunto del que vamos Esto no es una pipa de Magritte. De Magritte. Exactamente, cosas muy interesantes eso es de las que vamos a platicar en unos momentos después de nuestro primer corte. La interpretación, la hermenéutica es demasiado interesante, ¿no? En cualquier imagen. Creemos que vemos lo que creemos ver, pero no es cierto. La hermenéutica aplicada a cada signo, a cada símbolo, a cada color, a cada sombra, a cada luz, va a cambiar el concepto de lo que yo estoy viendo. El espectador tiene que aprender a ver las imágenes. Como dice el griego en el Cratilo, ¿te acuerdas de ese poema de Borges? Que dice, todo el Nilo cabe en la palabra Nilo. Y finalmente, las teorías postestructuralistas hablan de que cada palabra no es definitiva porque habla de ausencias, porque las rosas no espinan. La palabra rosa no espina, no perfuma, y la palabra perro no muerde ni ladra, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues vamos con nuestro invitado. Tendremos largas
espero que profundas ahí, sí, no depende de mí, sino pues justamente de nuestros invitados. Yo soy un diletante y un platicador neto. Para hacer todas estas reflexiones sobre este mundo inconmensurable de la mente, de los símbolos, finalmente de la palabra, las alturas de la poesía y de la música, estaremos hablando con poetas, con pintores, con escultores, con narradores, con músicos, con directores de música, pero nuestro invitado de hoy pues, nos remite a la imagen y Víctor acertadamente recordaba cómo rompiendo el valor referencial de la imagen, una cosa que ya habían hecho todos los artistas, pero él expresa de manera genial, pinta una pipa y dice, esto no es una pipa, un cuadro mítico del pintor belga René Magritte. Y entonces, bueno, resulta que surge el daguerrotipo, llega la fotografía y hay un momento donde dicen, pues se acabaron los pintores, porque los pintores se suponía que representaban la realidad, y quedan desplazados porque hay gente que con una máquina puede representar la realidad, pero muy pronto los primeros y los pioneros de la fotografía dicen, no, nosotros tenemos otro instrumento que interpreta como interpreta el ojo humano. Sí, claro. La interpretación, la hermenéutica es demasiado interesante, ¿no? En cualquier imagen. Creemos que vemos lo que creemos ver, pero no es cierto. Creo que la hermenéutica aplicada a cada signo, a cada símbolo, a cada color, a cada sombra, a cada luz, va a cambiar el concepto de lo que yo estoy viendo. Y efectivamente lo que él me quiso decir fue eso. Con este lenguaje de luces, sombras, elementos, signos, metáforas, el espectador tiene que aprender a ver las imágenes. No nomás es ver, mira, es un perro. Pero, ¿qué perro? ¿Qué tipo de perro es? ¿Con hambre? ¿Muerde? ¿Oye? ¿Ladra? O sea, ¿qué tipo de perro es? Y ¿verdad? El lenguaje que sale en nuestro auxilio y nos hace la perfecta distinción entre ver, entre mirar y observar. Y justamente cuando hablamos de fotógrafos dedicados sobre todo a los asuntos de arte, estamos hablando de su mirada. La mirada es muy importante. ¿En qué momento lo ubicas tú precisamente que se da esa conexión? Digamos, ya no como, digamos, el registro de imágenes, sí, yo creo que Daguerre, sino la parte artística, ¿no? Daguerre y Nips son los creadores de este producto tan importante, ¿no? Pero hay más elementos aparte de ellos dos. Yo creo que hay alemanes como Schulz, que está metido en la química, ¿verdad? Y luego viene ya Ansel Adams con la famosa teoría de los grises, que va del blanco puro al negro puro, una gama tonal muy importante que no reconocemos. Hay gente importante, pero bueno, la imagen artística pues, nace en 1927 más o menos en París, lleva una exposición, ¿verdad? Y se pone en la calle la exposición. Entonces la gente dice, ¿qué es esto? Pues la fotografía, pero desde el punto de vista artístico, no reproducían las cosas como se cree que se reproducían. En algunos casos sí, pero no siempre se reproducían las cosas. A veces venía Nadar o venía Man Ray y dice, espérate, ¿qué es esto? ¿Una simple hoja de un árbol? No, espérate, no es una hoja de un árbol. Eso tú ves, pero para que tu vista llegue hasta eso. Pues tú observases, si tú hicieses una observación más profunda, vas a encontrar que no es una ramita. Y se va ese proceso de que la fotografía creativa empieza a ganar muchos adeptos y empieza a crecer. Y nos olvidamos un poquito de conocimiento técnico en ese sentido, ¿no? Nunca vamos a olvidar eso, yo no lo olvido, por supuesto. No olvido a Nips y su primera fotografía, que son los tejados de las casas. Bueno, pero fue fortuito y fue buscado. Caray, la palabra fortuito, la palabra buscado. Quizá ahí la parte también ya dentro del proceso histórico de las vanguardias, ¿no? Claro. Es decir, la gran transformación que va a ocurrir. ¿Qué tiene que ver? Miren, los impresionistas que dicen, bueno, ya no vamos a pintar paisajes, vamos a pintar la luz. Exacto. Y es el momento fugaz el que se representa. Un momento en el que las luces interactúan y ahí interviene la mirada. Y luego, a partir de Cézanne, decir, vamos a descomponer en planos. Y vienen los cubismos, y luego viene el mundo onírico de los surrealistas,
Viene el collage, que es un privilegio de los Dadás, y la pintura futurista que intenta cuadros en movimiento. Cuadros como los de Severini, donde tratan de pintar un ferrocarril en movimiento, lo cual es prácticamente imposible en términos estrictos, pero empiezan a hacer lo que en el Renacimiento se trató de hacer con la perspectiva. Reproducir en un cuadro de 2 dimensiones, 3 dimensiones. Había una intencionalidad que viene de muy viejo, pero yo quiero volver un poquito al daguerrotipo porque se me vinieron a la memoria, y quiero mencionarlo, 2 documentos que he visto. El primero, unos daguerrotipos de la Comuna de París, que ya mismo en sí, aunque tratan de representar unos hechos traumáticos posteriores al final de la guerra franco-prusiana, nos muestran pues, un hecho histórico que tiene 150 y tantos años y que podemos ver no en fotografías, sino precisamente en daguerrotipos muy primitivos, y las fotografías de Monet del fusilamiento de Maximiliano. Claro. Monet presencia el fusilamiento en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y hay fotos que finalmente son manchas. Era una escena de un fusilamiento y no había manera de reproducir ni las luces. De acomodar la luz, de acomodar el elemento, de acomodar el paisaje, pues como salga. Y luego el documento impresionante del cadáver del emperador. Sí. Este emperador que era muy alto y entonces no había una caja suficientemente grande para él, y estamos ante una cosa que luego se hizo costumbre en México, que fue fotografiar a los muertos. Documentar. Sí, es una tradición que se inicia precisamente en el 19 para, de alguna manera, los angelitos. O sea, Niños, sobre todo sobre la todo fotografía, niños. los niños, ¿verdad?, ya muertos, con esta idea que era mucho más de, digamos, del reconocimiento de que estos niños se convertían en angelitos, y entonces la expresión era a través de la fotografía. Conozco fotografías donde la familia se pone trajes, porque se murió una niña de 3 o 4 años, a ella la visten de domingo, por decirlo en algo, y la sientan como un miembro más, y es terriblemente tenebroso. Claro. Porque aparte es reconocible. Sí, claro, es que es reconocible quién es la persona muerta. Muerta, porque va a decir nadie frente y le ponen su coronita de flores, su vestido blanco y los ojos cerrados, obvio, no los tiene abiertos. Este tipo de documentos es muy interesante. Casasola documentó la Revolución Mexicana, los niños de esta zona de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, que son los niños muertos, son documentos que nos llevan a esto. Pancho Villa, la Revolución, todo eso son fotografía documental que no tiene importancia cómo esté hecha, sino cuándo fue hecha. Ese es lo diferencial documento, ¿no? No tiene, ya tiene se deja valor traducir artístico. la mirada. Claro. Ya está Romualdo, me acordé de Romualdo García, de Guanajuato, claro, ¿no? Que está esto que tú dices, no es solamente el registro de la población, sino que ya tiene una perspectiva y una mirada que la hace única. La mirada, ¿no? Y el set es el mismo en todos casi. Sí, prácticamente. El set es en todos, cambian la historia de la persona, y la mirada altanera o la mirada sobre el hombro, ¿verdad? O un gesto, ¿verdad? Exactamente, un gesto. Y socialmente eran todos iguales. El hombre siempre en la posición más elevada con una mano sobre el hombro de la mujer. O sea, y empezamos a ver una mirada, y tú que eres especialista, por ejemplo, en pintura de castas, empieza a configurarse un documento que tiene valor exactamente documental. Sí. Según una mirada particular, porque luego varía de región a región, claro, de fotógrafo a fotógrafo. Sí. Y tercero, una mirada sobre una época. Totalmente, sí. Ahí a mí me parece que sí, digamos, del paso del registro a una ya perspectiva propia, que inmediatamente que tú ves una fotografía de Romualdo, vas a saber que es de Romualdo, no obstante que sea el mismo escenario. Sí. Entonces yo creo que ahí ya nos muestra todas las posibilidades en términos. Sí, el documento puede ser la antropología, junto con lo social de las personas, de aquel tiempo, la comuna, todo esto, ¿no? Pero los que hacen artísticamente las fotos
Eso es lo que me impacta mucho. Vamos no hay tiempo a dar un poco un salto, porque bueno, el tiempo que tenemos es siempre breve, después del corte, hacia estos grandes maestros ya, tanto del siglo XX. Del siglo XX, y bueno, vamos a hablar de Corda, de Cartier-Bresson y de una serie de personas que tú tienes muy estudiados y muy interiorizados, y que tienen que ver ya con tu manera particular de trabajar. Evidentemente estos temas son tan exhaustivos que tiempo pues, nos faltaría para ir a fondo, pero esto es el inicio de una charla. Una charla que continuaremos hasta que nos aguanten aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes, pero que por lo pronto estamos iniciando con los conceptos más elementales y que iremos abundando. Yo quisiera hablar un poco de tus influencias, los grandes maestros, pero eso lo haremos, si les parece, después de nuestro corte. Hay un elemento también que me gustaría que reflexionáramos, que es la parte técnica, o sea, cómo ha evolucionado también la propia herramienta. Bueno, ahora lo podemos apreciar más, ¿verdad? Cuando tenemos con una gran capacidad en nuestros propios celulares ya la posibilidad, ¿verdad?, de hacerlo automáticamente. Regresamos, esto es Babelonia, mal de lenguas. Nos acompaña el doctor Víctor González y nuestro invitado de esta noche, el maestro Sergio Rosales. Sergio, tenemos que dar un salto de muchos años y de muchas cosas, porque tendremos que ir a los grandes maestros de la fotografía. Y citaba algunos, omitía a Brassai, también un hombre muy cercano a los pintores surrealistas y cubistas, y él mismo autor de una obra muy peculiar escrita en las vanguardias del siglo XX. Platícanos de cuáles son para ti las grandes figuras en esta corriente de renovación artística y descripción ya de la fotografía de pleno como una de las bellas artes. Sí, yo creo que mencionar a todos pues, sería imposible, ¿no? Pero bueno, Helle Cartier-Bresson para mí es uno de los que va a la calle a mostrar la calle. ¿Sí? La calle es difícil. Salir a la calle a fotografiar la calle es muy difícil. Y encontrar esas metáforas, encontrar esos movimientos, esas sombras, esas luces que él encontraba, lo hace genialmente artístico y genialmente fotográfico. Edward Weston con la simpleza de las cosas, lo común. Desde el caracol hasta una planta, una hoja de planta, ¿no? Un pimiento morrón. Él se vuelve a lo cotidiano, pero lo convierte en arte. México Álvarez Bravo, un gran fotógrafo de metáfora, muy interesante, él. Hace mucha metáfora en las calles también, aunque Tina Modotti lo quiere imitar, pero ella cae en lo suyo. El mostrar la revolución, el mostrar el sombrero, mostrar el oso y el martillo, el mostrar esta cuestión política, ¿no? Cosa que no tenía Álvarez Bravo. Su fotografía no era política, aunque sí hay fotografía política. El hombre sangrando en la calle tirado, pues habla de estas cuestiones de manifestaciones, ¿no? Pero hay muchísimos más. Juan Rulfo mismo. Gran fotógrafo. Juan Rulfo nos dice que la palabra es imagen. Y reproduce lo que luego hace en su monumental obra. Claro. Con unos pasajes rurales desoladores que hablan de esta zona del país. Claro. Llano en llamas. Pedro Páramo. Cada palabra es una imagen. Entonces es un libro bien fotográfico. Yo creo que cuando casi que lo leo, veo fotografías, no veo palabras. Claro, leo la palabra para poder ver la imagen. Y va por la calle empedrada, en la oscuridad, y el perro ladra. Y tú, ¿cuál perro? ¿Dónde está el perro? Entonces, el perro ladra. Sí, el perro ladra. Entonces tú oyes allí una serie de imágenes muy, muy, muy bien elaboradas. Este hombre documentó la palabra con imagen juntas tan finamente que, bueno, pues sus esas obras de él son premiadas, ¿no? A nivel mundial. Y él inició la fotografía
por sosiego, fíjate. Él andaba vendiendo llantas Goodrich Euskadi por estas zonas rurales y dijo, oye, pues, ¿por qué no hago algo más que vender llantas? Y agarra la cámara. Entonces va creando en este recorrido unas imágenes inolvidables e impactantes sobre el México nuestro, mexicana, mexicanismos, nacionalismos, ¿verdad? A partir de la imagen. Dio pues una pauta a una imagen muy mexicana, muy nacionalista, Juan Rulfo, igual que sus dos cuentos. Y bueno, luego hablando de mexicano, la famosa maleta mexicana. Sí, es recién descubierta. Bueno. Esos documentos de la guerra civil, que fue el gran prólogo de la Segunda Guerra Mundial, pero también un campo de batalla dialéctico donde se enfrentaron dos visiones del mundo, sí, y que tenía que ver con los frentes fascistas y un frente unificado antifascista, y que, bueno, pues está el gran testimonio, la imagen esta del miliciano, de Frank Cappa. De Frank Cappa. Y luego recién me entero de su pareja, que era también una fotógrafa húngara, que muere un día que salen de Madrid a cubrir el frente de guerra, y ella es herida de muerte ahí. Korda, las imágenes de Korda de la Revolución Cubana. Inclusive por aquí, no lo podemos ver, pero hay una imagen que no es la típica de Korda del Che, sino que es una imagen que está en la National Portrait de Londres, sí, el Che en la Central Revolucionaria Azucarera, ahí a principios de los 60, antes de hacer ese letal viaje que lo llevó a Bolivia y a la muerte. Hablabas de maletas. Juan Rulfo también tenía su maleta escondida abajo de la cama. Ya lo sacó el hijo, ¿no? Juan Pedro Rulfo. Y otra maleta de Korda. Korda era un extraordinario fotógrafo de desnudos, pero en Cuba, pues está difícil, ¿no? Él lo conocemos por la foto del Che, pero no era fotógrafo del Che. Es una parte que conocemos. Pero Korda era también artístico, sobre todo de desnudos masculinos y femeninos en la bella Cuba. Nada más imagínate estas mulatas fotografiadas por Korda, pues eran fotos extraordinarias. También se encontraron esa maleta abajo de un lugar. Capra y la foto que le dio fama, que es la del miliciano muerto. Un montaje que se supo, ¿verdad? Que no estaba muerto el miliciano. Hay fotos posteriores donde van caminando todos, inclusive el miliciano muerto. Pero finalmente, como en todos los artistas, como en los fue tan poderosa, ¿verdad? Esa imagen. Hablamos de Gorostiza y piensas en Muerte sin fin, y no se limita su obra a eso. Hablamos de Magritte y hablamos de sus hombres con sombrero de hongo y cara de manzana, o Picasso, pensaremos o en Las Damas de Aviñón, Las Señoritas de Aviñón, o pensaremos en el Guernica. Siempre son las obras que finalmente fija el receptor, porque otro asunto en el que abundaremos es en las teorías de la recepción, porque finalmente el artista dice, esta es mi mirada, esta es mi voz, este es mi tono musical, o este es mi noción de movimiento para las artes escénicas, pero finalmente los públicos rechazan y eligen algunas obras, las afinidades selectivas famosas, que dices, bueno, pues la obra de Picasso, que es ingente, o la obra de Dalí, que se limita muchas veces en el imaginario a los relojes, y lo mismo le sucede a los fotógrafos. Hay un elemento también que me gustaría que reflexionáramos, que es la parte técnica, o sea, cómo ha evolucionado también la propia herramienta, ¿no? Que yo creo que también es algo que a veces no se conecta, pero creo que es, bueno, ahora lo podemos apreciar más, ¿verdad? Cuando tenemos con una gran capacidad en nuestros propios celulares ya la posibilidad, ¿verdad?, de hacerlo automáticamente, pero si nos imaginamos sobre todo también esta evolución técnica. Sí, técnicamente ha ido perfeccionándose muchísimo, una perfección absoluta que ya cualquiera, como dices tú, puede tomar fotos con el celular. Lamentablemente les falta la otra parte, es la técnica, o la falta la parte emotiva, la parte del lenguaje. Y esto me lleva a una cosa, digo, mucha de la gente que nos oye no recuerda que había que tener una cámara, porque ahora tenemos un teléfono. Sí, ahora ya. Segundo, que había que ir a comprar un rollo de tantos milímetros y después llevarlo a procesar. Y en una cámara analógica,
de lentes ópticos, no electrónicos, uno tenía hasta 36 fotografías y sabías que podías tomar 36 y la que te salía mal se echaba a perder. Ahora puedes tomar decenas, cientos o miles de fotografías con tus teléfonos. Sí, ese cambio, ¿verdad? Yo creo que sí ha impactado, ¿no? Claro, Importante, pero luego un movimiento de lo vintage que se usa ahora, porque de nueva cuenta, como pasó con el CD y ahora de nuevo con el acetato o el vinilo, se está volviendo otra vez a la fotografía analógica, porque sobre todo los procesos de revelado, que fueron los que permitieron a Man Ray, por ejemplo, experimentar, hacen juegos que no son trucos electrónicos, el famoso Photoshop. Sí. No, para nada. Voy a contarles rápido una anécdota, porque ahora se usan los filtros. Sí. Y entonces dicen pues que es casi imposible alguien feo. Ah, Porque aparte la gente se distorsiona por medio de estos filtros, sobre Sí, todo sí. para un asunto ya muy complejo de redes sociales y de falsificación de uno mismo. Pero me acuerdo aquellos viejos fotógrafos de retratos de credencial o de familia o de bautizo que retocaban. mano. Había todavía, un arte, ¿no? También en el retoque. El último fue Armando de Luna, que estaba Leroy Armando, Gutiérrez. claro. Él con puntilla te retocaba, te preguntaba a la familia que te llevaba, ¿cómo lo quiere que lo dibuje? No, pues camisa roja y pantalón azul. Te pintaba. Y te ponía pestañitas y chapetitos, labios rosas. Entonces pero era manual. Era un Photoshop manual que aquí se usaba mucho en esas fotografías. Yo creo que la fotografía sí ha crecido, pero no a la par de la perfección de la mente, ¿no? Sino que le damos importancia a lo técnico sin importarnos cómo hacer que lo técnico yo lo pueda manejar a mi antojo. Yo pueda hacer cosas que yo debo de hacer. Efectivamente, el revelado era mágico. Era alquimista. Sí. Sentía uno como... Tú emulsionabas con luz una sí. película y luego te ibas a un cuarto oscuro y empezabas con reveladores, con fijadores, con ampliadores. La fotografía era un proceso también artesano. Claro. Y el tiempo era preciso. Y ahora tanto finalmente tiempo. cualquiera, desde un dispositivo y con una impresora, lo que pasa es eso. Pasa en todas las artes. Pintar, cualquiera que tenga un pincel y un lienzo, y cualquiera puede escribir una poesía. Y llegamos a una distinción elemental. A propósito de si poesía política o poesía no política. Si ahora que estamos de moda los movimientos identitarios, fotografía negra, asiática, literatura feminista o masculina, etcétera. Aquí sencillamente tenemos que hacer lo que se ha hecho siempre para efectos de evaluación artística y de calidad artística, es que hay fotografía buena y mala, pintura buena y mala, escritura buena y mala, danza, una serie de etcétera. Nos tenemos que ir a nuestro último corte y regresamos para hablar un poquito ya de tu trayectoria, Sergio, y para despedirnos. Después de ser fotografiado un personaje, aunque siga vivo, ya no es más. Remite a un momento que es el pasado y es una paradoja muy interesante y nos permite en este juego de espejos amplificar los muchos sentidos que nos da no solo la mirada del artista, sino la mirada del espectador. Esto es Babilonia, mal de letras. Continuamos aquí con el maestro Sergio Rosales. Y a propósito de este asunto vintage, un asunto que hemos también platicado en charlas informales, que tiene que ver con una cámara instantánea. Que en su momento fue maravilloso, pues el sistema Polaroid. Exacto. Polaroid, que tuvo un diferendo con Kodak, que ganó Polaroid, y que están otra vez muy de moda estas... regresando al mercado, claro. Sí, claro. Pero tienen un problema básico. Tienes un tiro. Yo creo que no es problema, al contrario. Creo que la ventaja de Polaroid es esa, ¿no? Que este hombre fue capaz de condensar la historia alquimista, la historia científica, la historia de luz
y la historia de la fotografía en un solo aparatejo de escasos centímetros. Y su imagen es única y no es reproducible. Y todo el proceso químico va interno, se desarrolla adentro de la maquinita. Creo que este hombre necesita ser más nombrado, ¿no? Porque ese que dio con el clavo. Es decir, una sola foto tomas, ten cuidado, toma la mejor foto. Sí. No desperdicies. Exactamente. No hay rollo, no hay memoria, no hay nada. Es un solo disparo, una gran foto. Y yo tengo documentos de que todos los grandes artistas han hecho Polaroid. Y hay documentos de libros Polaroid, donde aparece, todos los grandes fotógrafos tienen sistema Polaroid que usaron. El mismo Juan Rulfo, el mismo López Álvarez Bravo, también usaron Polaroid. Que no se reprodujo de tal manera como lo vemos ahora, pero sí es un sistema muy interesante. Yo creo que, pues, lejos de ser vintage, es mostrar la verdad junto a la ciencia y el conocimiento. Como aquel, ¿verdad? Que era tan mal fotógrafo, que hasta los muertos en Polaroid le salían movidos. Y que nos lleva a el primer... ¿Ustedes saben quién fue el primer pintor no figurativo de la historia? No. El famoso pintor Orbaneja, que sale en la segunda parte del Quijote, del que dice Cervantes, bueno, el narrador dice que era tan mal pintor que cuando pintaba un gallo tenía que ponerle abajo, esto es un gallo. Sergio, bueno, platícanos brevemente, sí, claro. Pocos minutos, ¿qué te lleva a la fotografía? Y después de la fotografía a decidir, haré fotografía artística. Bueno, sí, la fotografía me lleva a mí desde la poesía y el vitral. Curiosamente fue lo que me impactaron mucho estas cuestiones manuales, pero a la vez también eran interesantes, ¿no? Yo era joven, muy joven, y bueno, me gustaban los vitrales, cómo se reflejaba la luz, cómo se filtraba la luz. Todavía soy admirador de los vitrales en ese sentido, ¿no? Pero pues yo no tenía la capacidad para hacer un vitral, ¿no? Mi madre me decía, pues es que vienes todo cortado, hijo de las manos, no puedes ni comer. Y de la poesía, intenté hacer poesía, pero pues me dijeron que era demasiado romántico, ¿no? Que la rosa olía a rosa. Entonces, bueno, pues vamos a buscar un encuentro entre la luz y la palabra. Escogí la fotografía para comunicarme con los demás. Yo creo que comunicarme es lo importante que siempre busqué. Ese emisor, ese mensaje y ese receptor, que a veces no son lo que queremos los receptores, o a veces el receptor no tiene lo que el emisor envía. Pero bueno, me da por la fotografía, obviamente la artística sobre todo, ¿verdad? Y empiezo a hacer experimentos también en el laboratorio, fotosepia, fotos recortadas, mismas Polaroid, tengo fotografías de Polaroid en piedra, tengo un frasco donde está la Polaroid nadando, ¿verdad? Tiene años allí. La mueves el frasco, entonces la escultura fotográficamente se mueve dentro del frasco. Es una escultura fotografía de Polaroid. Entonces investigué muchas cosas, ¿no? Pero temáticamente, pues, todos los temas me dan cierto toque a mí, y quiero retomar este tema para yo plasmarlo y bien enviárselo a los espectadores, ¿no? Temas como cuáles, pues todos los temas. El que más últimamente, en los últimos años, llevo 25 años con esto, es el proyecto de los personajes, ¿no? Claro. Que entonces me uno a Víctor en un poquito, somos historiadores, yo sin título, pero historiador, ¿no? Es decir, yo estoy en historia. Estoy registrando los personajes que vienen a Aguascalientes o que pasan por aquí. ¿Cuántos personajes? Tengo 3,200. 3,200. Esto me lleva a una paradoja, que es la que plantea Roland Barthes en La Cámara Lúcida, su gran ensayo sobre la fotografía, que dice que a la vez que perpetúa, tú perpetuaste a personas que ya están fallecidas, pero también dice que captan un instante determinado que ya no es. Después de ser fotografiado un personaje, aunque siga vivo, ya no es más. Porque la inmediatez de la imagen remite a un momento que es el pasado, y es una paradoja muy interesante, y nos permite en este juego de espejos amplificar todavía los muchos sentidos que nos da no solo la mirada del artista, sino la mirada del espectador. Claro. Sí, yo hago collage también, por ejemplo, ¿no? Y hago fotopódaro y hago temas de color, temas en blanco. Manejo lo digital, por supuesto que manejo lo digital. No le veo lo malo. Al contrario, me es más rápido pensar en la siguiente. Hemos trabajado inclusive juntos, cosas que tienen que ver con fotografías experimentales y con pinturas mías,
Y de algunos queridos amigos que también se dedican a las artes. A las artes gráficas. En este caso, bueno, pues a la pintura. Maestro universitario por muchos años. 36 años en comunicación, en diseños y en la preparatoria, donde yo creo que fue donde yo encontré el más grande semillero para las artes en la prepa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se crearon carreras en la Universidad Autónoma gracias a la preparatoria, que exigían ya más espacios diversos del arte y la cultura. No era nada más la agricultura, la arquitectura, no, queremos arte y cultura. Creo que ahí fue lo que sembramos los de preparatoria en los chavos de aquella época, ¿no? Oye, Sergio, yo quiero, pues siempre apurados un poquito por la tiranía del tiempo. Tú estás en este año celebrando un hito importante respecto a tu carrera. Yo en abril cumplo 40 años de exponer el tema taurino. Es un tema que hay que darle su espacio. Ya hablaremos con calma de eso, sí. No de exposición. Yo nací mucho antes como expositor. Yo nací en el año 75 como expositor. En el 83 nací como expositor taurino en el Patio Domecq. Creo que son 40 años que he batallado para mostrar la fiesta desde otro punto de vista. No el mejor punto de vista, otro punto de vista. Tu mirada, volvemos a mi mirada, exactamente. No lo inmediato, no la tragedia. Y tu mirada que es incruenta, por cierto. Sí, claro. Sí, no. Destaca otros hechos de la Exactamente, sí, desde el detallito hasta el detallote, ¿no? Eso es importante, sí. Claro, sí. Y bueno, seguimos dándole a todos los temas, ¿no? Hice 5 libros de autor, tú me interveniste uno como pintor, ¿verdad? Son libros que dices tú, son únicos en el mundo. O sea, este libro es único en el mundo, ¿verdad? Bueno o malo, no sé, pero es único en el mundo. ¿Por qué? Porque lo hice yo a mano y Agustín lo intervino, tiene más valor. El siguiente también va a ser intervenido y bla, bla, bla. Creo que la búsqueda del arte es lo más interesante que he encontrado yo en esta vida. Buscar el arte, encontrar las cosas artísticamente, tener mi punto de vista y enviarla al receptor, ¿no? Si el receptor me entendió, gracias. Si no me entendió, pues gracias. Y es que el receptor te entendió. Hay una noción que me parece a mí de sumo interés, que tiene que ver justamente con todas las teorías de las expectativas y las teorías de la recepción, que el ruido son aquellos problemas de código que no compartimos, como cuando oímos a alguien cantar en ruso. Pero le damos un sentido, el ruido crea sentido. Y estamos hablando que desde su propia mirada y su propia experiencia, un hombre inclusive desconocedor de todos los asuntos del arte, él va a crear su interpretación que es tan válida como la del erudito. Claro. Y entonces, bueno, pues hasta aquí dejar esto, Víctor, para que vayamos creo que concluyendo. Es muy importante porque me parece que, al menos desde Borges, sabemos que el receptor o el lector, ¿verdad? O el que ve una imagen, a final de cuentas es el que también la construye. Sí. ¿No? Entonces, ahí la importancia que le hemos dado también, no solamente al creador, que desde luego, sin duda, es un papel central, pero también en los últimos años, el papel que está jugando el receptor, que a final de cuentas es quien va a partir de su propia experiencia, a construir su propia imagen. Exacto. Eso es lo más valioso. Es lo más valioso porque precisamente eso le da universalidad al arte y podemos observar embelesados lo mismo las pinturas de Altamira que fotografías digitales, que las obras de los grandes maestros, que escuchar las grandes sinfonías de la música culta, aproximarnos también a la música popular y sus expresiones. Yo, por ejemplo, soy un gran desconocedor de las artes escénicas. Y bueno, el día que veo una danza, bueno, finalmente desde mi ignorancia o la falta de campos intertextuales, para decirlo. Y nos conecta con la reflexión inicial, ¿no? Esta parte de que lo que nos hace humanos, a final de cuentas. Como tú dices, desde de estas pinturas, ¿verdad?, rupestres, que a final de cuentas, de manera quizá extasiados con la propia naturaleza, comienzan a tratar de representar también. Y tú dices quizás, imágenes, porque nunca lo sabremos. Ah, no, claro. Y entonces eso nos enriquece porque la palabra tiene tal riqueza que también es ausencia, como lo decíamos, también es silencio, y la comunicación también son los malos entendidos que generan
nuevas narrativas, nuevos discursos, no siempre de Claro, de final manera- feliz, Claro. pero finalmente esto es lo que somos y bueno, Víctor, tendremos mucho tiempo para seguir abundando en Seguiremos. esto. Yo quisiera que a manera de conclusión Claro. nos dijeras exactamente qué es lo que sigue en la hora de... Bueno, los temas no los tengo escritos, pero me voy llevando con la vida misma, ¿no? Esto nació de unas reuniones de los 4 o 5 que éramos y bueno, pues nació porque así son las cosas, ¿no? Yo quiero retomar la palabra, ¿no? Es decir, la palabra y la imagen son muy, muy hermanables y pensémoslo así, ¿no? Y olvidemos un poquito, no de la historia, sino de la tecnología. Por ejemplo, ¿quién fuera a pensar que en un foro de televisión hubiera 3 cámaras, 4 cámaras, 35 minutos haciendo el programa de televisión? Eran unos almastotes que pesaban toneladas. Y ahorita tenemos 4 cámaras fotográficas, 35 milímetros. Aquellas iluminaciones que Ve, convertían en saunas y es- lo que obligaban a... Digo, era... A ventilación y todo. Entonces, creo que sí usemos la tecnología, pero usemos adecuadamente, ¿no? No abusemos de la tecnología para mostrar cosas que a lo mejor no tienes tú el sentido que quieres decir inmediato, ¿no? Entonces yo estoy en los temas y seguiré dando lata y seguiré mostrando mis trabajos, mis colecciones, mis temas que siempre tengo, lo Polaroid, lo blanco y negro, lo color, lo digital. Una cosa lo hecho a mano. que tú dijiste, va a ser mi manera de comunicar, Exactamente. de expresar quién soy, la gente lo entenderá de una manera u otra. Habrá evidentemente todos los abusos, ahora se pueden tomar, yo no tengo ni siquiera una noción, pero debe ser un número de muchos ceros las fotografías que se toman a diario con estos instrumentos. Algunas son un recuerdo familiar, estos actos de egolatría suprema que a la que nos llevaron las redes, pero finalmente la mirada de los artistas. Con eso nos quedamos agradeciéndote mucho, Sergio, que nos hayas acompañado. Al contrario, Agustín, Gracias, y Sergio. gracias, Victoria. Bueno, qué bueno que lo que platicamos En tantas algún momento, tardes, ¿verdad? tantas tardes se hizo realidad y gracias a Rita, ¿verdad? Así es. Por Y aquí comenzamos el diálogo y los diálogos se comienzan y se prolongan hasta que tengamos cosas que decir y esperemos que sean muchas. Víctor, nos vemos en la próxima. la próxima. Yo quiero agradecer a todo el equipo de producción de Radio y Televisión de Aguascalientes y ya lo saben, por la señal que va más. Los esperamos la próxima semana en más de Babilonia, Mal de Lenguas. Tengan ustedes muy buenas noches.